Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 102. Todo es parte del encanto, parte 2. La luz del sol fuera de la cabaña era cegadora. Durante un largo instante, Meowth permaneció allí de pie, en el alféizar cubierto de musgo, con una pata aún enganchada al marco agrietado y la otra temblando al aire libre. El bosque se extendía ante él como un mar verde y dorado, susurrando suavemente bajo el suave zumbido de la tarde. La luz presionaba su pelaje, cálida pero no reconfortante. Se sentía áspera después del frío tenue del interior. El viento traía el aroma de flores silvestres, hojas húmedas y agua lejana. A lo lejos, un pidgey arrullaba. Un butterfree piaba. El bosque estaba vivo, vibrante como la casita ya no podía serlo. Sin embargo, nada de eso resultaba acogedor. Para Meowth, el aire exterior siempre traía consigo una extraña angustia, como el recuerdo de algo perdido hace mucho tiempo. Algo que jamás podría volver. La pequeña criatura desaliñada cayó al suelo torpemente, y su tierna pata provocó una punzada de dolor que le recorrió la delgada pierna. La tierra debajo estaba blanda por el musgo y las agujas caídas, pero no logró amortiguar el golpe. Lo que parecía un milésimo suspiro de tristeza se escapó de los labios del pequeño Meowth. El Pokémon gato arañazo adoraba este bosque. Corría, trepaba y perseguía los rayos de luz que se filtraban entre las ramas mientras su amado humano reía cerca. La voz de la mujer se mezclaba con el canto de los pájaros. Lo llamaba, y este venía corriendo, orgulloso y feliz, con la cola en alto. Parecía que había pasado una eternidad. Quizás ahora, el bosque no era un lugar de juego sino un campo de servidumbre. El terreno de caza de los desesperados. El Meowth se quedó quieto un rato, respirando el aire húmedo y terroso, escuchando el susurro de las hojas. No quería pensar en lo que acababa de ocurrir dentro. Pero las imágenes llegaron de todos modos. Los ojos brillantes de Persian, la lenta curva de su cruel sonrisa, como el amuleto dorado había brillado en aquella cinta plateada como un pedazo de su alma retenido. En un tiempo, ese encanto había sido su orgullo. El Meowth lo pulía en días claros hasta que brillaba, captando la luz del sol como un pequeño sol propio. La mujer reía suavemente, acariciaba el pelaje que lo rodeaba y lo llamaba hermoso. El recuerdo le provocó un leve temblor en el pecho. En parte anhelo, en parte dolor. Ahora ese mismo amuleto colgaba de la cola de otro, y el único sonido que hacía era el silencioso tintineo de la crueldad cuando se balanceaba. Meowth se agachó sobre sus cuartos traseros, enroscando la cola. Su reflejo brilló tenuemente en un charco cerca de las raíces de un árbol, una imagen fantasmal en el agua quieta. Apenas reconoció lo que vio. El pelaje estaba opaco y enmarañado. Los ojos eran demasiado grandes, demasiado brillantes por el miedo. El moretón en su frente latía débilmente, un recordatorio constante y doloroso de lo que había perdido. El pequeño Meowth tocó la herida con cuidado con una pata. La piel estaba áspera y desigual bajo las almohadillas, el tejido cicatricial caliente por la infección. Cada roce le provocaba un dolor intenso que quemaba más profundamente que la propia carne. Meowth pensó, no por primera vez, en el día en que todo cambió. Recordó el silencio que había invadido la cabaña, la quietud de la figura de la mujer en la cama. Había estado sentado a su lado durante horas, esperando a que despertara, esperando a que la llamara. Cuando el persa se levantó y la miró con esos ojos fríos y escrutadores, algo en el mundo se tambaleó. Algo había cambiado para siempre. Meowth no comprendió al principio qué sucedía cuando el persa se giró hacia él. Solo cuando las garras brillaron y el dolor explotó en su vista, comprendió que el mundo que conocía había terminado. Murió junto con su amado compañero humano. A veces, cuando las noches se volvían demasiado silenciosas, Meowth aún soñaba con ese momento. Con el brillo asesino en los ojos de Persian al arrancar el amuleto, con el sonido que hacía al caer al suelo, el mismo tintineo que ahora producía cuando Persian jugaba con él. El pequeño Pokémon de tipo normal se despertaba temblando, jadeando, con la pata presionada sobre la cicatriz desnuda, como si intentara evitar que su alma se escapara. Meowth se estremeció solo de pensar en ese terrible día. Le tomó un momento volver a mirar hacia la ventana. La abertura era pequeña y oscura, medio oculta por la hiedra trepadora, pero aún podía percibir un leve destello de movimiento en el interior. Persa. Siempre observando. Siempre esperando. Meowth sabía lo que pasaría si regresaba con las patas vacías. Sabía exactamente lo que Persa podía hacer. La idea hizo que al desaliñado Pokémon se le revolviera el estómago. No por hambre esta vez, sino por miedo y vergüenza.
El bosque se extendía interminable a su alrededor, lleno de vida y, sin embargo, completamente vacío de comodidad. Había otros Pokémon allí, salvajes, libres. A veces, Meowth los veía revoloteando entre los árboles. Un Butterfree planeando bajo la luz del sol, una pequeña familia de Oddish agrupada bajo un helecho. Vivían sin cadenas, sin amos. Meowth se preguntaba, a veces, cómo se sentiría correr junto a ellos. Sentir de nuevo el viento correr por su pelaje sin temor a castigos ni órdenes. Pero eso nunca lo podría hacer. No mientras el persa tuviera encanto. Ese pequeño círculo dorado lo ataba con más fuerza que cualquier collar. El pequeño Meowth alzó la vista hacia el dosel. La luz del sol se filtraba entre las hojas, moviéndose como oro líquido. De algún lugar, una brisa traía un tenue aroma a manzana, fresco y dulce. El mismo aroma que había inundado el claro de los entrenadores antes. El estómago de Meowth gruñó suavemente. Hambre, culpa, miedo, todo se confundía hasta que ya no podía distinguirlos. El mundo parecía demasiado grande, demasiado vivo, demasiado brillante para una criatura que había estado viviendo en las sombras. Cerró los ojos. Por un instante, en el silencio, la imaginó de nuevo. La amable anciana que lo había amado. Sus manos delicadas, sus ojos bondadosos. La forma en que tarareaba mientras preparaba la comida, como siempre reservaba el bocado más pequeño para su pequeño. El recuerdo era tan vívido que, por un instante, sintió como si estuviera detrás de él, susurrándole algo suave y cálido. Pero cuando Meowth abrió los ojos, solo había el bosque y el susurro del viento. El dolor en su pecho se hizo insoportable. La pequeña criatura asustada quiso gritar su sufrimiento a los árboles, pero el sonido se le atascó en la garganta. ¿Qué sentido tendría? El bosque no respondería. La mujer no regresaría. Y Persian solo reiría. Meowth volvió a bajar la cabeza. Una lágrima solitaria se deslizó, abriéndose paso entre la tierra de su mejilla antes de caer silenciosamente al musgo. La gota brilló brevemente y luego desapareció. Meowth se quedó allí un rato más, absorto en sus pensamientos. El sol ascendía, derramando una luz más brillante sobre el claro. El calor empezó a desvanecerse, presionando contra su pelaje. La paz del bosque era engañosa. Ocultaba el hambre de los depredadores, la agudeza de la supervivencia. Meowth había aprendido bien esa lección. Al final, se puso en pie. El movimiento era lento, cansado. Sus extremidades se sentían demasiado delgadas, demasiado ligeras, como si la brisa del bosque pudiera llevárselas por completo. Miró una vez más hacia la ventana. Un destello dorado brilló siniestramente. Un recordatorio. Una amenaza. Una correa. El Meowth respiró hondo, tranquilizándose. Su cola se movía nerviosamente. El bosque, vasto e infinito, lo llamaba. En algún lugar, allá afuera, esperaba comida. Suficiente para ganarse otro día de seguridad. Otro día sin castigo. Otro día para mantener el amuleto intacto. Eso fue suficiente. Tenía que serlo. Con una última mirada hacia la cabaña sombreada, Meowth se dio la vuelta. La hierba alta engulló su pequeña figura al comenzar a moverse, cada paso lento e inseguro al principio, luego más rápido. Los sonidos del bosque se hicieron más fuertes. El zumbido de Beedrill, el murmullo de las hojas, el latido de la vida misma. Y entonces, sin hacer ruido, el pequeño Meowth se deslizó más profundamente en el desierto, corriendo una vez más bajo la mirada indiferente del sol, un fantasma de lo que había sido, persiguiendo restos en el verde infinito para apaciguar al amo que esperaba en la oscuridad. No tenía otra opción. Mientras tanto, en otro rincón más apartado del extenso bosque que rodeaba protectoramente el pequeño asentamiento de Creamtown, el mundo parecía contener la respiración. El lugar era un santuario de verdor. Imponentes árboles cubiertos de musgo, con sus ramas cargadas de humedad, entrelazándose para formar un denso techo que filtraba la luz del sol en patrones perezosos y cambiantes. El aire estaba cargado con el perfume de la tierra húmeda y la hoja podrida, y cada aliento tenía un ligero sabor a lluvia y savia. Normalmente, este claro en particular vibraría suavemente de vida. El trino de los Pokémon de tipo volador distantes resonando entre las ramas, el susurro de un Bellsprout o un Oddish entre la maleza, el zumbido perezoso de un Beedrill que pasaba patrullando. Pero hoy, una quietud inquietante lo cubría todo. El tipo de silencio que parecía deliberado, como si el bosque mismo estuviera escuchando. Luego vino el ruido. Al principio era débil, un susurro sordo que parecía extrañamente artificial en contraste con el silencio orgánico del bosque.
Era el inconfundible sonido del poliéster barato rozando las ramas, de quejas apagadas y el inconfundible y frustrado gruñido de quienes no se sentían cómodos en la naturaleza. Un arbusto tosco y abultado, o mejor dicho, lo que a simple vista podría parecerlo, se estremeció con sospecha. Sus hojas temblaron como si algo en su interior intentara, sin éxito, quedarse quieto. Entonces, con un violento crujido, el disfraz se movió lo justo para revelar tres figuras demasiado familiares acurrucadas en su interior. Por supuesto, era el equipo Rocket. Jessie, James y Meowth. El infame trío cuya reputación de desastres los seguía tan fielmente como a sus propias sombras. Solo que ahora, apenas parecían villanos glamurosos. Las hojas sobresalían torpemente de sus uniformes, manchados de tierra y salpicados de helechos triturados. Las ramitas se enredaban en el largo cabello magenta de Jessie, que normalmente brillaba como seda pulida, pero ahora parecía el nido de un pidgeo después de una tormenta. Los mechones cian pálidos de James no corrían mejor suerte, y el pelaje crema de Meowth estaba enmarañado de barro y musgo, con los bigotes colgando de la indignación. Los tres estaban sentados, apretados en su arbusto improvisado, con las rodillas y las colas superpuestas, y el olor a tierra húmeda se les pegaba a la ropa. No era, ni por asomo, la imagen misma del sigilo. Jessie, que había intentado mantener al menos un atisbo de dignidad en medio del frondoso caos, finalmente estalló. Se arrancó una ramita del pelo de un tirón brusco, frunciendo el ceño al apartarla. Sus ojos oscuros brillaban de furia y exasperación. ¿Ustedes dos llaman a esto un escondite?, espetó la criminal, con un tono que rezumaba energía sarcástica. He visto una mejor cobertura natural en una barra de ensaladas. Su voz atravesó el silencio del bosque como un látigo. Incluso algunos Butterfree cercanos parecieron detenerse a mitad de la canción antes de alejarse, nerviosos. James, agachado junto a ella y sosteniendo un palo delgado sobre la cabeza como si de alguna manera completara su camuflaje, se irritó al oír su tono. Su expresión se transformó en un puchero defensivo. La tierra manchaba sus guantes, normalmente impecables, y una hoja se le pegaba obstinadamente a la mejilla. Es rústico. Gruñó, bajando su improvisada antena de rama con gran indignación. Nos estamos mimetizando con el entorno natural, que es precisamente el objetivo. Jessie lo fulminó con la mirada, capaz de derretir un bloque de hielo. El entorno natural, como él lo llamaba con cariño, se le pegaba al pelo, a las botas y al orgullo. Ella no quería tener nada que ver con eso. Meowth, sentado con las piernas cruzadas a sus pies, sacudiendo la cola irritado contra la tierra, parecía estar firmemente del lado de Jessie en este caso. Su mirada penetrante se movía entre los dos humanos con la exasperación de un padre sufrido que lidia con niños que discuten. No con ustedes dos sentados. Resopló Meowth, con los bigotes moviéndose furiosamente. Un Butterfree podría vernos desde el espacio, somos tan obvios. Meowth. Su voz se quebró por la tensión de su irritación, y algunos pidgeys, asustados, alzaron el vuelo desde las ramas cercanas en un frenesí de alas. Jessie se cruzó de brazos, con aspecto reivindicado, mientras que James simplemente se hundió un poco más en el arbusto con el ceño fruncido. El claro parecía volverse más denso a su alrededor, la tensión se asentaba como la niebla. Normalmente, la armonía disfuncional del equipo Rocket, un ritmo de bromas, bravuconería y torpe trabajo en equipo, los ayudaba a superar sus desventuras. Pero hoy, algo no estaba bien. Había un dejo de frustración en su rostro, un peso que se aferraba a cada palabra. El bosque podía estar en silencio, pero el aire entre ellos vibraba con una emoción contenida. Sus ropas, aún un poco sucias tras el accidente de su globo días antes, lo decían a la perfección. Estaban un poco más desaliñados de lo habitual, un poco más abatidos. Las heridas en su orgullo eran más profundas que los arañazos en sus uniformes. Habían pasado apenas unos días desde que su último gran plan, el llamado incidente del escuadrón Skirtle, había terminado en lo que solo podría describirse como un desastre épico. A pesar del paso del tiempo, el dolor no había disminuido en lo más mínimo. Su fracaso seguía aferrado a ellos como hollín tras un despegue, imposible de lavar. No se estaban desquitando precisamente el uno con el otro, todavía no, al menos, pero la frustración latente en el aire era palpable. Estaba en cada mirada fulminante de Jessie a James, en cada impaciente movimiento de la cola de Meowth, en cada suspiro exasperado que parecía resonar más fuerte que el susurro de las hojas. Después de todo, habían estado muy cerca. Más cerca de lo que habían estado en semanas. Y entonces todo se convirtió en humo. Literalmente.
Meowth, incapaz de contener su furia por más tiempo, rompió el tenso silencio. Sus garras se clavaron en la tierra mientras su voz se elevaba, cargada de furia y amarga incredulidad. Meowth. La última vez fue el disparo, el gordo. Pikachu cayó, los idiotas quedaron atrapados. ¿Y entonces qué pasa? Siseó el Pokémon gato araña con pura indignación. ¡Boom! Despegando de vuelta a la órbita. No es justo. Meowth. Escutió las palabras como si fueran veneno, cada sílaba rebosando de ira contenida. Su amuleto dorado brillaba tenuemente bajo la luz moteada del sol, lo único que aún brillaba en él. Su pelaje se erizó de indignación, su cola azotaba el aire como un látigo. Jessie ni siquiera se molestó en ocultar su expresión de ojos en blanco. Ya había oído ese mismo desahogo docenas de veces, cada noche desde la fatídica explosión que los había lanzado de nuevo al cielo. Desde que Meowth recibió un golpe directo de polvo somnífero en la cara, había estado inconsolable, murmurando con amargura sobre Rícitos de Oro y su maldito Venonat, como si el recuerdo bastara para mantenerlo despierto. Jessie se arrancó otra hoja del pelo con un sonido de disgusto, mirando fijamente la continua diatriba de Meowth. Su paciencia, ya de por sí débil, se estaba agotando rápidamente. Pero antes de que pudiera interrumpir, James, que nunca se resistía a añadir su propio melodrama a la mezcla, levantó las manos enguantadas con un gruñido teatral. 3 de cada 4, imbéciles. Exclamó con un tono desesperado. 3. Los teníamos. Incluso tenía música de la victoria preparada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de incredulidad, con una expresión de pura tragedia operística. Por un breve y ridículo instante, Jessie casi pudo oír la fanfarria a la que se refería. Ese tema triunfal que probablemente había compuesto mentalmente, con trompetas y confeti incluidos. Pensarlo solo la hizo suspirar con más fuerza, frotándose las sienes con los dedos enguantados. Si no podía soportar sus lloriqueos, al menos podía unirse a ellos. Se irguió entre los arbustos, se quitó una mancha de barro de su uniforme blanco y exhaló un suspiro largo y dramático, digno de su propio talento actoral. Sus ojos violetas brillaron con indignación cansada cuando finalmente se sumó al coro de quejas. Si tan solo hubiéramos agarrado a ese chico Nolan junto con los demás, se lamentó con amargura, todo se vino abajo después de que ese pequeño enano apareció y liberó a sus pequeños amigos tontos. El nombre flotaba en el aire como el humo de una fogata moribunda. Pesado, acre y lleno de culpa. Por un instante, ninguno habló. El bosque pareció recuperar su silencio, las voces del trío desapareciendo en el susurro de las hojas sobre ellos. Jessie encorvó ligeramente los hombros y miró hacia la estrecha abertura de cielo visible entre las copas de los árboles. La luz era suave ahora, del tono dorado del atardecer. Motas de polvo flotaban perezosamente en los rayos de sol, tiñendo el claro de tonos ámbar y verde. Podría haber sido tranquilo, incluso hermoso, si su ánimo no hubiera estado tan agrio. James tiró distraídamente de una manga rota. Su anterior entusiasmo se apagó en algo más melancólico. Su optimismo habitual, ese que de alguna manera perduró tras innumerables derrotas, parpadeó débilmente como una vela al viento. Realmente los teníamos, murmuró, casi para sí mismo. Las orejas de Meowth se crisparon. Sí, murmuró, y su tono se convirtió en un gruñido, y entonces no, el silencio volvió a caer, más denso esta vez. No solo el silencio del bosque, sino una decepción indescriptible. Incluso Jessie, cuyo temperamento solía brillar más que su cabello, pareció hundirse en su peso. Apretó los labios en una fina línea mientras miraba al vacío, entrecerrando los ojos ligeramente, como si repasara cada instante de su última derrota. El triunfo de sus rivales, el destello cegador de la explosión de una semilla bala certera, la fría ráfaga de aire al ser lanzados al cielo una vez más. Todo se repetía con despiadados detalles. La humillación ardía tan fresca como siempre. En lo alto del dosel, resonó el grito de un Fearow, cuya voz se desvaneció en el azul. La mirada de Jessie lo siguió instintivamente. Su expresión fue ilegible por un instante. Luego, con un suspiro silencioso, se arrancó otra hoja rebelde del pelo. Bueno, murmuró en voz baja, al menos el bosque no puede empeorar. En ese preciso instante, una gota de agua, el primer indicio de una posible llovizna, le cayó de lleno en la frente. Le tembló el ojo. Meowth reprimió una risita. James miró hacia arriba, nervioso, por si acaso más gotas comenzaban a deslizarse suavemente entre las hojas. Afortunadamente por el momento no había ninguno. El equipo Rocket se enfureció en silencio ante la injusticia por un segundo más. El bosque que los rodeaba parecía reflejar su frustración.
quieto, melancólico, como si contuviera su propia queja. Incluso el suave goteo de humedad del dosel caía con un ritmo lento, cada gota golpeando el musgo con una lentitud casi deliberada. El trío se acurrucó en la sombra tenebrosa, con los rostros contorsionados en idénticas expresiones de irritación, resentimiento y fatiga. Sentados como estatuas del fracaso, encorvados, maltrechos y, a regañadientes, conscientes de sí mismos. Pero el silencio solo podía durar un tiempo. Por supuesto, fue Meowth quien se desmoronó primero. Siempre era Meowth. Su paciencia nunca había sido su fuerte, y ahora su pelaje se erizaba por todas partes como estática, con cada pelo erizado por la frustración. Ese chico Nolan es una amenaza. Meowth. Siseó el Pokémon gato araña, con las patas apretadas y la cola azotando furiosamente de un lado a otro. Es un imbécil con cerebro y con ganas de venganza. Arruinó nuestro plan del escuadrón Skirtle. Arruinó la operación de Pueblo Naranja con estilo. Tenemos que deshacernos de él primero si queremos conseguir el Pikachu del otro imbécil. Sus palabras salieron como un siseo rápido, y su voz resonó débilmente entre los árboles. Un caterpie sobresaltado, oculto entre la maleza cercana, se estremeció y se refugió en su capullo de hojas. La indignación de Meowth llenó el claro como humo, denso y agrio. Sus garras se clavaron en la tierra como si fuera a destrozarla por la frustración. Ni Jessie ni James pudieron encontrar una forma inmediata de refutar la afirmación. Me dolió porque era verdad. Esos dos ejemplos que Meowth acababa de gruñir eran solo los puntos culminantes de una larga y humillante lista de victorias casi arruinadas por esa rubia y astuta molestia. Cada vez que el equipo Rocket se acercaba, dolorosamente, a lograr su ansiado triunfo, Nolan aparecía de la nada, blandiendo su astucia y coraje como un arma. Y, para su frustración, siempre salía victorioso. James frunció el ceño profundamente, frunciendo el ceño bajo el flequillo despeinado de su cabello cian. Odiaba reconocer el mérito de quienes se oponían, pero no podía negar la veracidad de la observación de Meowth. Con un suspiro reticente, se frotó la barbilla pensativo, manchando su guante con una mancha de tierra. Es extrañamente competente para un niño de su edad, admitió James a regañadientes, con voz baja y reticente, como si las palabras en sí mismas le supieran amargas en la lengua. Jessie, arrodillada junto a él en la tierra húmeda, apretó los dientes. Apretó la mandíbula hasta que le temblaron las mejillas. Para ella, halagar a alguien que no fuera ella era una ofensa imperdonable, pero halagarlo a un imbécil, eso fue herejía. Su orgullo se encendió como una cerilla encendida. Aún así, en el fondo, no podía negar que James tenía razón. El recuerdo de la cara de suficiencia de ese chico cruzó por sus ojos. Como siempre parecía ir un paso por delante, como burlándose de ellos sin siquiera intentarlo. Las uñas de Jessie se clavaron en la tierra con pura frustración. Es un estratega, y lo subestimamos, espetó, con voz aguda y venenosa, impregnada de odio. Luego, con un gesto desafiante de su cabello magenta y una mirada que cortaba el acero, añadió con renovada bravuconería. Pero el equipo Rocket nunca volverá a cometer ese error. Su declaración resonó en el claro, audaz y ardiente, un destello de renovada confianza atravesando la penumbra. Fue la invitación que Meowth necesitaba para aferrarse a esa chispa de entusiasmo. Sus ojos rasgados brillaron con una luz traviesa mientras enderezaba su postura, flexionando las garras con renovada energía. Primero sacamos a Rícitos de Oro y a sus Pokémon de la foto, y el resto caerá como fichas de dominó, siseó Meowth con desagradable convicción, su voz se curvó en algo casi alegre, pequeñas y molestas fichas de dominó con poderes electrizantes y un pelo ridículo. Meowth. La satisfacción viciosa en su tono fue correspondida con una sonrisa torcida por parte de James. El anterior enfado del hombre de cabello cian pareció disolverse en diversión mientras rebuscaba en el bolsillo interior de su uniforme manchado de tierra. Con un triunfante aja. Sacó un trozo de papel doblado, arrugado, manchado y sospechosamente pegajoso, y lo desplegó ante el grupo como un general revelando un plan de batalla. Jessie se inclinó con cautela, preparándose ya para cualquier absurdo que James estuviera a punto de revelar. Efectivamente, el papel estaba cubierto de un caótico garabato de líneas y monigotes dibujados con lo que sospechosamente parecía ketchup seco. En la parte superior, escrito en mayúsculas temblorosas, se leía Operación. Adiós, cerebrito. Debajo del título, un monigote toscamente dibujado, claramente pretendía ser Nolan, aparecía siendo lanzado por un acantilado por otro monigote con orejas de gato y una moneda en la cabeza. La sonrisa de James se amplió con una alegría casi infantil.
Fase 1. Eliminar a Nolan. Fase 2. Capturar a Pikachu. Fase 3. Promociones y propiedad frente al mar. Declaró triunfante, con un tono henchido de orgullo, como si estuviera revelando una obra maestra. Jessie miró fijamente el dibujo, con una ceja perfectamente arqueada que subía y bajaba a medida que la observaba. Cruzó los brazos e inclinó la cabeza con lenta incredulidad. ¿De verdad dibujaste esto con ketchup? Preguntó ella con voz seria, plana pero cargada de ese familiar tono de desdén seco. Meowth inmediatamente se hinchó en defensa, curvando la cola indignado. Nos quedamos sin crayones, ¿vale? Siseó el Pokémon gato rasguño, con un tono más dolido que enojado. Echó las orejas hacia atrás y murmuró algo entre dientes sobre visión artística. Jessie simplemente puso los ojos en blanco por lo que pareció ser la 100ª vez esa mañana. Su paciencia con la pareja se agotaba más rápido que las costuras de sus guantes. Se pellizcó el puente de la nariz y exhaló un largo suspiro de exasperación. A veces, solo a veces, se preguntaba si realmente era la única miembro del equipo Rocket con algo de dignidad. Aún así, a pesar de su irritación, no podía negar que su absurdo plan tenía algo de sentido. Deshacerse primero de ese pequeño mocoso Nolan no fue una terrible idea. El muchacho había frustrado sus ambiciones suficientes veces como para justificar alguna represalia estratégica. Su expresión se suavizó a algo más calculador mientras se inclinaba ligeramente, con la barbilla apoyada en una mano enguantada. Si vamos a intentar eso, necesitaremos un cebo, reflexionó en voz alta, con voz mesurada y pensativa. Algo para alejar a Nolan de los demás. Tal vez fingir un avistamiento de un Pokémon raro, o tal vez, pero sus palabras se apagaron de repente, interrumpidas no por una interrupción, sino por un sonido inconfundible y profundamente humano. Su estómago gruñó. Era un gruñido fuerte e inconfundible, que resonó vergonzosamente por el claro. Jessie se quedó paralizada, sus ojos se abrieron ligeramente. Un leve rubor cubrió sus mejillas mientras se presionaba una mano enguantada contra el abdomen con mortificada incredulidad. James parpadeó una vez, luego dos, antes de que una sonrisa divertida se dibujara en su rostro. Los bigotes de Meowth se crisparon y soltó una risita antes de poder evitarlo. Jessie los fulminó con la mirada, pero el calor de su rubor la delató. La orgullosa y fogosa villana, sometida, una vez más, a los caprichos de la biología. James, siempre un caballero cuando se trataba de su sufrida compañera, rió suavemente e inclinó la cabeza. O quizás, deberíamos posponer la conspiración hasta después de almorzar, sugirió amablemente, con un tono suave pero burlón. El rubor de Jessie se profundizó, pero después de un momento de indignación silenciosa, dejó escapar una risa reticente y asintió. Bien, murmuró, aunque una leve sonrisa curvó sus labios. Ni siquiera ella podía discutir con esa lógica. Meowth se animó instantáneamente ante la mención de la comida, y su cola se curvó en una forma de signo de interrogación complacido. ¿Sí? Siempre planeo mucho mejor con la barriga llena. Miau. Ronroneó con entusiasmo, olvidando ya su ira anterior ante el problema más urgente del hambre. Jessie se volvió esperanzada hacia James, su orgullo anterior completamente olvidado ante las demandas de su estómago. Por favor, dime que realmente tenemos algo de comida hoy, suplicó, juntando sus manos en una muestra casi teatral de desesperación. No estoy de humor para buscar hongos y bayas. James se golpeó la barbilla pensativo y luego chasqueó los dedos recordando de repente. Si no me falla la memoria, todavía tenemos esa bolsa de donas que robamos el otro día. Sigue en el fondo de la cesta del globo, dijo el criminal de pelo cian con un pequeño gesto triunfal. Al instante, los ojos de Meowth brillaron de alegría. Su cola empezó a azotar con energía mientras se ponía de pie de un salto. ¿Qué estamos esperando? El primero que llegue se lleva la dona más grande. Exclamó antes de salir disparado hacia el bosque, con su risa a cuestas. Jessie y James intercambiaron miradas divertidas. La tensión anterior, por el momento, se había evaporado. James rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras se levantaba y se sacudía la suciedad del uniforme. Ciertamente no pierde el tiempo, comentó con ironía. Jessie también se puso de pie, estirando las piernas doloridas y quitándose el musgo de las rodillas. El suelo del bosque crujía ligeramente bajo sus botas mientras seguía a Meowth. Su cabello magenta reflejaba la tenue luz que se filtraba entre las hojas. Por supuesto que no, suspiró, con un tono entre afecto y exasperación. La promesa de comida tiene ese efecto sobre él. Riendo en voz baja, James se puso a caminar junto a ella. Juntos, siguieron el tenue rastro que Meowth había dejado entre los árboles.
Un rastro marcado por pequeñas huellas y el ocasional susurro de algún arbusto. El bosque que los rodeaba parecía iluminarse sutilmente mientras corrían, y la penumbra se disipaba a medida que los rayos del sol se filtraban a través del dosel, esparciendo motas doradas a su paso. Era un nuevo día después de todo. Una nueva oportunidad para separar a ese Pikachu de los tontos de una vez por todas. El bosque se volvía más silencioso a medida que uno se adentraba, el suave susurro de las hojas daba paso a una quietud más profunda, de esas que parecían antiguas. Aquí, la luz apenas llegaba al suelo. Se filtraba a través de un dosel de ramas gruesas y nudosas que se habían entrelazado durante siglos, dejando que solo tenues rayos de sol perforaran la penumbra. Motas de polvo flotaban en esos pálidos rayos como fantasmas errantes, lentas y silenciosas. Y en ese silencio, una pequeña figura se arrastraba entre las raíces y los troncos caídos. Una criatura medio tragada por la sombra y medio iluminada por la luz del sol. Era el salvaje Meowth. Su pelaje, antes liso y de color crema, era ahora un mosaico de mugre y enredos. El barro se le pegaba a las patas y la cola, y sus costillas presionaban con fuerza contra la piel bajo el pelaje enmarañado. Sin embargo, sus ojos ardían con la intensidad salvaje de una criatura que se había visto obligada a sobrevivir demasiado tiempo solo por desesperación. Ojos que iban constantemente de árbol en arbusto, de sombra en sombra, listos para huir al menor indicio de peligro. Pero había una cosa que lo diferenciaba aún más que su suciedad y su delgadez. Fue la falta de su encanto. El suave mechón de pelo de su frente estaba pelado. La pequeña marca circular donde una vez estuvo el amuleto era apenas visible bajo la tierra. La ausencia era inquietante, como una herida que se negaba a sanar. Cada paso que daba parecía llevar consigo el recuerdo de esa pérdida. La respiración del salvaje Meowth era superficial, y cada inhalación temblaba de cansancio. Su estómago emitió un leve y miserable gruñido, y el Pokémon gato arañazo hizo una mueca, deteniéndose a medio paso como si incluso el ruido pudiera delatarlo. Sus ojos cansados se dirigían nerviosamente a la distancia, hacia el tenue destello de luz solar que se reflejaba en el metal, la dirección del pequeño asentamiento humano al que no se atrevía a acercarse a menos que se lo ordenaran. El Meowth se lamió los labios agrietados. El hambre le quemaba el vientre como fuego, un dolor profundo que se había convertido en su compañero constante. Pero ese hambre no era solo de comida. Era también de algo más. Algo brillante y sagrado, algo que una vez le había pertenecido. El encanto. El encanto que ahora estaba en posesión de otro. Persa. El nombre, aunque no se pronunció, pareció resonar en la mente del Meowth con un peso cruel. Persa. Su amo, su captor, su torturador. El elegante y poderoso felino que una vez había sido de la familia, antes de que todo cambiara antes de morir. El Meowth parpadeó con fuerza, intentando ahuyentar la imagen que destelló tras sus ojos. Un rostro humano, sonriente, cálido, amable. El recuerdo de unas manos suaves rascándole detrás de las orejas. El aroma de su hogar. Ese recuerdo era su último refugio, y Persian se lo había arrebatado incluso. Después de que su mano falleció, Persa cambió. El dolor se había transformado en algo cruel, algo controlador. Persian había reclamado el amuleto del Meowth como suyo, robándolo de su frente una noche terrible y declarando que lo guardaba para su custodia. Pero no era protección, era poder. Con ese pequeño círculo de oro, Persian había atado a Meowth por miedo. El amuleto se había convertido en rehén. Desde entonces, Persian había obligado a Meowth a buscar comida, a robar a viajeros y asentamientos. Cada fallo había sido castigado. Cada moretón, cada cicatriz bajo la tierra, era un recordatorio de las garras de Persian. Y cada vez que Meowth regresaba con las garras vacías, Persian le recordaba que el amuleto, su corazón, su identidad, estaba a solo un ataque de ira de la destrucción. Ese miedo era una correa más apretada que cualquier collar. Ahora, agazapado entre los helechos húmedos, el vientre de Meowth volvió a gruñir. El sonido fue más agudo esta vez, más doloroso. El Pokémon gato araña, en voz baja. Meowth, gimió el Meowth, la palabra temblando como una súplica. No podía regresar con las patas vacías. No otra vez. Persian lo sabría. Persian siempre lo sabía. Entonces, a través del silencio del bosque, un olor llegó hasta él. Dulzura. Riqueza. Azúcar, aceite y algo cálido, humano y pesado. Comida. El pequeño y lastimoso Meowth se quedó paralizado, con los sentidos despertados. Levantó la cabeza, olfateando de nuevo, moviendo la cola con instinto. El olor era tenue, pero real. Flotaba en la brisa, incitándolo a avanzar.
Sus ojos siguieron la dirección del olor, entrecerrándose al ver el destello del metal entre los árboles. Una extraña forma estaba acurrucada entre dos robles, medio oculta bajo una lona, aunque no muy bien. Era redonda, voluminosa y de forma vagamente felina. Meowth se acercó sigilosamente, con las orejas erguidas y las patas suaves contra el musgo. A medida que se acercaba, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Un globo aerostático humano. Su enorme figura dormida se alzaba imponente, ligeramente atada al suelo. Su cesta, baja y entreabierta, dejaba entrever cuerdas, maquinaria y, lo más importante, una bolsa de papel escondida en un rincón. El aroma a masa frita era inconfundible. Al Meowth se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Donas. Su humana tenía debilidad por los dulces antes de morir, y el pequeño Meowth recordaba el aroma distintivo. Dudó en el borde del claro, con los ojos recorriendo la zona en busca de señales de peligro. Había huellas tenues en la tierra. 2 pares de huellas humanas, una inquietantemente similar a las suyas. Los dueños no podían estar lejos. Pero las protestas de su estómago ahogaron su precaución. Avanzó poco a poco. Un paso. Otro. El crujido de la cesta del globo hizo que su corazón se detuviera, pero cuando no apareció nadie, siguió adelante. Sus diminutas patas temblaron al llegar al borde, sus garras raspando con un chirrido mientras se elevaba por encima del borde. Por dentro, olía a humo, aceite y un poco a azúcar. Y en un rincón, allí estaba, inocente y acogedor, con el papel ligeramente manchado de grasa, la bolsa de golosinas azucaradas. Sin perder un instante, las patas del Meowth temblaron al tirar del borde, y el sonido del papel al crujir ensordecedor en el aire quieto. Se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. Ningún movimiento. Ningún sonido. Se atrevió a tirar otra vez. La bolsa se abrió y lo que vio le nubló la vista por un momento. Círculos dorados de masa frita, brillantes por el azúcar endurecido y la crema. Podría haber llorado. El diminuto Meowth no pensó. Agarró la bolsa entera entre los dientes, con los músculos temblando de esfuerzo mientras la arrastraba hacia el borde de la cesta. Pesaba, pero la desesperación le dio fuerza. Con un gruñido, trepó y la atrapó, con la bolsa colgando precariamente de sus mandíbulas mientras caía al suelo del bosque. Su pecho subía y bajaba, y el peso del premio casi lo derriba. Corrió a esconderse, desapareciendo entre los arbustos más cercanos, con la bolsa de papel crujiendo levemente tras él. Las sombras lo envolvieron por completo una vez más. A salvo, por ahora, el diminuto Pokémon gato rasguño dejó la bolsa con cuidado y apretó su pequeño cuerpo contra el suelo, jadeando suavemente. Le dolían las patas. Sentía el estómago como un pozo vacío que le roía las entrañas. El olor a azúcar le inundó la nariz, mareándolo. Él conocía las reglas. No le permitían comer. Ni un bocado. Ni siquiera una migaja. Persa lo había dejado clarísimo. Tú me traes comida. Comes cuando yo te lo diga. Esas eran las reglas. Y cuando había desobedecido antes, Persa se había asegurado de que la lección se le quedara grabada. Meowth se estremeció solo al pensar en esos recuerdos desagradables. Cerró los ojos, intentando imaginar la voz de Persian. No era difícil. Siempre estaba ahí, en su cabeza. Ese tono frío y suave que prometía salvación en un momento y crueldad al siguiente. ¿Quieres recuperar tu encanto, pequeña? Pues gánatelo. El pequeño Meowth tragó saliva con dificultad. Sus garras se clavaron en la tierra. No debería. No pudo. Pero su estómago volvió a gemir y su aliento salió en un suave y tembloroso miau. Miró por encima del hombro, aunque sabía que Persian no estaba allí. Estaba a kilómetros de distancia, atrapado en la cabaña destartalada que una vez fue su hogar. Las ventanas eran demasiado pequeñas para el cuerpo de Persian, por eso Meowth tenía que ir a buscarlo todo. Esa era la única razón por la que Meowth seguía existiendo. Pero aún así, Persa se enteraría. El persa siempre se enteraba. A menos que no lo haya dicho. La mirada del pequeño Pokémon gato araña volvió a la bolsa. Se lamió los labios, con su pequeña lengua rosada temblando. Extendió las patas hacia adelante casi sin su consentimiento. Arrancó un trocito de una dona, solo un bocado, y se lo metió en la boca antes de poder cambiar de opinión. La dulzura explotó en su lengua. Fue como un rayo. Cálido, intenso, abrumador. No había probado nada igual en, ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Cerró los ojos mientras masticaba. La sensación era casi dolorosa por su intensidad. Las lágrimas le picaron detrás de los párpados. Por un momento, no fue un esclavo, no pasó hambre, no tuvo miedo.
Era solo un Meowth. Pequeño, feliz y a salvo. Pero el momento no duró. Se obligó a detenerse, tragando la última migaja con un gemido ahogado. La culpa lo golpeó de inmediato, aguda y fría. Aplanó las orejas mientras enterraba la bolsa bajo las hojas a su lado, como si esconderla ocultara su pecado. El pequeño Meowth se acurrucó sobre sí mismo, temblando a pesar del calor del día. La dona se asentaba en su vientre como una bendición y una maldición a la vez. Quería más. ¡Ay, cómo quería más! Pero no podía arriesgarse. Todavía no. No cuando Persian, un sonido. Voces. La cabeza del Meowth se levantó de golpe, moviendo las orejas salvajemente. El sonido era débil, pero cada vez más fuerte. Risas, pasos y un tono familiar y etéreo que no pertenecía a este bosque. No puedes seguirme el ritmo, Jessie. James. Meowth llegará primero. Meowth conseguirá la dona más grande. El pequeño y asqueroso Meowth se quedó paralizado. Esa voz, el acento, el tono, era la suya. No. No la suya. Otro Meowth. Miró a través de las hojas, con el corazón palpitante, mientras unas figuras empezaban a emerger a lo largo del sendero del bosque. Una mujer alta con una cascada de pelo magenta, un hombre con mechones cian y una sonrisa ligeramente siniestra, y entre ellos, corriendo con una energía incontenible, otro Meowth. La visión lo golpeó como un puñetazo. Ese Meowth estaba absolutamente limpio en comparación, su pelaje brillante y abundante. Su paso desprendía seguridad, su lenguaje corporal relajado y seguro. Pero lo que más impactó al hambriento Meowth fue el destello dorado que reflejaba la luz. Ese encanto perfecto y radiante que brillaba con orgullo en su frente. El salvaje Meowth se quedó sin aliento. Sus garras se clavaron en la tierra con tanta fuerza que dejaron surcos. No podía apartar la mirada. El amuleto, su amuleto, o al menos, uno igual. Brillaba como la luz del sol en la penumbra, la encarnación de todo lo que había perdido. Todo lo que Persa había tomado. Recordó el día que Persian le había arrebatado el suyo. El dolor insoportable, la impotencia, el grito que le había arrancado la garganta. Las palabras burlonas de Persian. No eres nada sin él. Él les había creído. Y todavía lo hacía. Y ahora, frente a él, estaba la prueba de lo que había sido antes. Un Meowth completo. Un Meowth con encanto, voz y libertad. El anhelo era insoportable. Retorcía al pequeño Meowth igual que su hambre, solo que más profundo. Sabía lo que pensaba, sabía que estaba profundamente equivocado. ¿Robarle a otro de su especie? ¿Infligir el mismo dolor que había definido su existencia? La idea lo repugnaba. Pero también la idea de volver a la tiranía persa, al hambre, al miedo. Si tuviera un amuleto, incluso uno robado, Persian ya no podría controlarlo. Podría simplemente, no volver nunca más a la cabaña. Persian estaría atrapado dentro, incapaz de amenazar lo que no era suyo nunca más. La correa finalmente se rompería. El corazón del pequeño Meowth latía con fuerza contra sus costillas. No quería ser ladrón. Pero ya lo era, ¿no? Esa era su vida ahora, robar sobras para sobrevivir. Esto solo sería, un robo más. Un tipo diferente. Susurró suavemente para sí mismo. Una sola palabra, mitad súplica, mitad promesa. Meowth, la decisión se apoderó de él como una sombra. Aprovecharía esta oportunidad que el destino le había presentado. Él tenía que hacerlo. El pequeño Pokémon gato rasguño se agachó, con la bolsa de papel de donas apretada contra el pecho. La risa se hizo más fuerte. La risa melódica de la mujer, la charla relajada del hombre, la jactancia orgullosa del otro Meowth. Ya estaban cerca. Demasiado cerca. El Meowth salvaje se adentró más entre la maleza, respirando con dificultad. Sintió un nudo en el estómago. Miedo, culpa, algo indescriptible. Esperó, temblando, mientras las voces se acercaban. A través de las hojas, finalmente las vio entrar en el claro. El otro Meowth se lanzó hacia adelante, alcanzando la cesta del globo con un grito de triunfo. Los ojos del Meowth salvaje permanecieron fijos en ese amuleto brillante. Brillaba como la salvación. Y mientras Jessie y James reían y seguían, sin darse cuenta de la bolsa perdida, sin darse cuenta de los ojos que observaban desde los arbustos, el salvaje Meowth apretó su agarre sobre su premio robado y comenzó a planificar su próximo robo, el que lo liberaría o lo condenaría para siempre. El bosque contuvo la respiración. El equipo Rocket entró al claro, sonriente y despreocupado. Y el hambriento Meowth se escondió en las sombras, con el corazón palpitando, mirando fijamente el destello de oro que ya había decidido que debía ser suyo.
No importan las consecuencias para su alma. Cuando su globo aerostático apareció a la vista, los 3 miembros del trío criminal del equipo Rocket lucían un poco peor. Hojas en sus cabellos y pelajes, suciedad en sus uniformes y una alarmante cantidad de energía competitiva todavía ardiendo en sus ojos. Ahí está. Gritó Jessie triunfante, señalando hacia adelante como un general al frente de una carga. La victoria, y mucho más importante, el almuerzo, os esperan. Meowth, jadeante pero aún adelante, miró por encima del hombro con una sonrisa satisfecha. Coman mi polvo, humanos. Se rió alegremente el Pokémon gato arañazo, antes de aumentar su velocidad para asegurarse de ser el primero en llegar a la canasta del globo. Los ojos de Jessie se entrecerraron. Oh, comeremos algo, está bien, siseó la mujer de cabello magenta, su espíritu competitivo ardiendo intensamente cuando algo tan preciado como donas estaba en juego, pero no será polvo. Desde su lugar junto a ella, James estaba teniendo una idea diferente. Jessie. Jadeó el criminal de cabello cian mientras corría junto a ella, sus botas chapoteando en un parche de barro. Si trabajamos juntos, podemos alcanzarlo. Ella le lanzó una mirada fulminante. Y repartir el premio. Espetó Jessie con mordacidad, como si el solo concepto de compartir comida fuera un insulto personal. No seas ridícula. Pero el trabajo en equipo hace que el sueño se haga realidad. Protestó sin aliento. El trabajo en equipo te hace lento. Replicó Jessie, lanzando un último sprint. Unos pasos más adelante, Meowth miró hacia atrás justo a tiempo de ver a los 2 humanos abalanzándose sobre él como meteoritos gemelos de determinación. El pánico se reflejó en sus ojos, pero también la rebeldía. Con un grito feroz de Meowth. Se zambulló los últimos metros, trepando por el lateral de la cesta y saltando triunfalmente dentro. Aterrizó a 4 patas, agitando el pecho y la cola con aire de victoria. El Pokémon de tipo normal había ganado la carrera. ¡Ja! Gané. El donut más grande es mío. Exclamó, sonriendo de oreja a oreja. Jessie llegó segundos después, jadeando. Sus botas resbalaron en el suelo del bosque mientras extendía una mano para apoyarse contra el borde de la cesta. Tú, bola de pelo, tramposa, jadeó entre bocanadas de aire. James se tambaleó detrás de ella y se desplomó teatralmente contra el globo con un gemido. Creo que mis piernas literalmente han muerto, gimió patéticamente el criminal de cabello cian, con el rostro enrojecido por una capa de sudor. Dile, que las llamaba. Jessie se dio la vuelta pero por lo demás lo ignoró. Hazte a un lado, Meowth. Exigió, mientras comenzaba a subir a la canasta al lado del Scratch. No puedes reclamar todas las donas solo porque tus piernas son más cortas. Son más rápidos también. Replicó Meowth con aire de suficiencia, irguiéndose, o al menos tan alto como su pequeño cuerpo le permitía, y cruzándose de brazos. Las reglas son las reglas, Jessie. El primero que llegue se lleva la rosquilla más grande, y ese soy yo. James, mirando dentro de la canasta, parpadeó. Bueno, no discutamos hasta que hayamos visto la mercancía, ¿de acuerdo? Dijo con forzada diplomacia. Debería haber de sobra. Recuerdo perfectamente 3 de chocolate, 2 en polvo y una gloriosa obra maestra cubierta de chispas. La irritación de Jessie dio paso al hambre ante el recordatorio. Sí, dijo soñadoramente la criminal de cabello magenta, mientras sus ojos se suavizaban al pensar en envolver sus labios alrededor del delicioso dulce, el de chispas. A Meowth también se le hacía agua a la boca. Ya casi puedo saborearlo, ronroneó alegremente el Pokémon gato rasguño, moviendo la cola con entusiasmo y anticipación. James se frotó las manos con entusiasmo. Muy bien, mis queridos, dijo, agachándose dentro de la canasta, prepárense para la gran revelación. James metió la mano, rozando el fondo de la cesta con los dedos. Frunció el ceño. Tanteó una y otra vez, esta vez con más frenesí. Dijo lentamente, incorporándose. Qué raro. Jessie frunció el ceño. No le gustó cómo sonaba eso. ¿Qué es extraño? Exigió saber la única integrante femenina del trío Team Rocket, con su voz adquiriendo un tono duro y acerado que prácticamente prometía venganza si no le gustaba la respuesta. Bueno, dijo James, mirando alrededor de la canasta vacía, falta. Los ojos de Jessie se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué falta? Siseó Jessie, pues ya sabía la respuesta, pero quería oírla del propio James antes de salir volando de la escala de Richter. James la miró con expresión de absoluta confusión. La bolsa, dijo simplemente el criminal de cabello cian, llegando incluso a encogerse de hombros por si acaso, la bolsa de donas. Se ha ido.
Silencio. Durante un largo y aturdido momento, ninguno de ellos se movió. Entonces la reacción de Jessie llegó. ¿Qué quieres decir con que se fue?, gritó la mujer de cabello magenta, agarrando a James por el frente de su uniforme y sacudiéndolo tan fuerte que su cabeza se movió como un slowpoke asustado. James y Meowth se encogieron instintivamente. Quiero decir, balbuceó James, agitándose en pánico mientras intentaba desesperadamente evitar que Jessie lo estrangulara con rabia. No está aquí. Meowth jadeó, mirando fijamente el espacio vacío. ¡No! No, no. ¡No! El Pokémon gato arañazo se puso a gatas, escarbando por la cesta donde estaban todos, arañando la base con sus garras mientras buscaban cada rincón. Tiene que estar por aquí. Las donas no desaparecen así como así. Tenía razón. Jessie soltó a James y se inclinó para mirarse a sí misma, con el cabello cayéndole alrededor de la cara mientras fruncía el ceño hacia el compartimento vacío. Tienes razón, no pueden desaparecer así como así. Lo que significa, los ojos oscuros de la criminal de cabello magenta se entrecerraron peligrosamente. Uno de ustedes dos se los comió. La acusación flotaba pesadamente en el aire. Yo. James retrocedió horrorizado tras un instante de silencio atónito, llevándose una mano al pecho al oír sus palabras. Jamás lo haría. Tengo modales, Jessie. Ella no le creyó. ¿Tienes antojo?, replicó ella con mordacidad. La acusación que había lanzado ya era prácticamente un hecho en su mente. He visto cómo miras la comida. Devoras sándwiches como una aspiradora. Su compañero de trabajo pareció increíblemente herido por el comentario. Que sepas que disfruto cada bocado. Protestó James, indignado por la mera insinuación. A diferencia de algunos que tratan cada comida como un concurso de comer rápido. ¿Estás insinuando que no tengo clase? Estoy insinuando que tienes una pierna hueca. Meowth, todavía hurgando en la cesta, levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. Alto, Jessie. Siseó el Pokémon gato rasguño, disgustado por la acusación de Jessie contra él y James cuando ella era tan ladrona como ellos, y este era precisamente el tipo de artimaña que usaría. Quizás tú lo hiciste. Sé cómo te pones cuando tienes hambre. Probablemente te colaste aquí anoche y te los comiste mientras dormías. Meowth. Jessie jadeó, escandalizada. Jamás lo haría. Declaró, con la mano en el pecho como una duquesa ofendida. ¿Acaso parezco alguien que roba pasteles? ¿Sí? Dijeron Meowth y James al unísono. Jessie se quedó paralizada. Lentamente, se giró hacia ellos, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro con una dulzura mortal. Disculpe. Suspiró con intención mortal. Lo que queremos decir es, balbuceó James, levantando las manos mientras perdía el control y comenzaba a retroceder. Tienes el empuje de alguien capaz de robar pasteles. Es admirable. La mentira era tan endeble que ni siquiera las gemas la creyeron. Los halagos no te salvarán de mi vida. Espetó Jessie, volviéndose hacia él. Oye, quizá nos robaron. Dijo Meowth rápidamente, intentando calmar la situación, aunque en su fuero interno seguía creyendo que su teoría sobre Jessie tenía fundamento. El bosque está lleno de Pokémon salvajes. Quizás alguno de ellos se coló y los robó. Jessie lo fulminó con la mirada. Oh, por favor, se burló la criminal de cabello magenta ante la sola idea, ¿y cómo exactamente una criatura del bosque entraría en la canasta, robaría una bolsa sellada y se iría sin dejar rastro? Meowth parpadeó. Patas muy inteligentes, sugirió el Pokémon gato araña sin convicción. James jadeó de repente y abrió mucho los ojos. Espera un momento. Exclamó el hombre de cabello cian, adoptando una pose dramática como si hubiera recibido una revelación divina. Sé quién lo hizo. Jessie se giró bruscamente. ¿Quién? Exigió saber. Él. James señaló a Meowth con un dedo tembloroso. A Meowth se le cayó la mandíbula. Yo. Jadeó el Pokémon gato araña con asombro. Eres el único con acceso al globo mientras Jessie y yo estábamos ocupados. Declaró James, con un tono de teatralidad. Es el crimen perfecto. Jessie se cruzó de brazos, intrigada. Arqueó una elegante ceja mientras esperaba que su homólogo masculino diera más detalles. Continúa, ordenó ella suavemente. Oh, lo haré, dijo James, claramente disfrutando. Imagínatelo. Cae la noche. El bosque duerme. Un pequeño felino peludo se cuela en la cesta, con los ojos brillando a la luz de la luna. Es ridículo. Interrumpió Meowth, cruzándose de brazos. Estaba dormido. O al menos intentándolo. Roncas tan fuerte que asustaste al Beedrill.
James no pareció impresionado por ese comentario en particular. Silencio, sospechoso. Ladró el criminal de pelo cian, ahora completamente convertido en detective aficionado. Te metes en la cesta, guiado por el instinto y la codicia. La bolsa de donas brilla ante ti. Extiendes la mano, con las patas temblorosas, y entonces, ¡zas! El hambre te vence. Jessie jadeó dramáticamente, con una mano sobre su pecho. Oh, dulce Articuno, la traición. Gritó teatralmente. Meowth farfulló y su pelaje se erizó. Te lo estás inventando. Acusó el Pokémon gato araña, moviendo la cola con furia mientras levantaba las garras. No hice nada. Meowth. James simplemente sonrió con suficiencia. Era evidente que ahora lo estaba pasando bien. Una historia probable. El hombre de cabello cian extendió el brazo dramáticamente, asustando a un Pidgeotto que estaba posado en su árbol. Supongo que las donas simplemente se fueron por su cuenta. Los ojos de Meowth se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Tal vez te los llevaste. Respondió acaloradamente el Pokémon gato araña, apuntando con una garra al humano. Tú eres el que recordó dónde estaba la bolsa, tal vez tú también recordaste comértela. Esta vez fue el turno del hombre de cabello cian de mirar horrorizado. Ni siquiera me gustan tanto las donas. Espetó James, visiblemente ofendido. Meowth no le creyó. Eso es mentira y lo sabes. Siseó el Pokémon de tipo normal agitado, enfureciéndose cada vez más con cada segundo que pasaba. Te he visto comerte una docena de una sentada. Jessie, harta de las peleas, levantó las manos al aire. Basta. Gritó, y su voz resonó por el claro. Ambos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Inmediatamente dos miradas se dirigieron hacia ella. Así no funciona la justicia. Protestó James enojado. Así es como trabajo. Gritó Jessie, mirándolos fijamente. Ahora, a menos que alguien confiese, nadie recibirá donas. Meowth apenas resistió el impulso de golpearle la cara con furia. No hay donas. Se lamentó el Pokémon gato araña, recordándole el aprieto en el que se encontraban todos atrapados en ese momento. Ese es todo el problema. Jessie se quedó paralizada al comprenderlo. Oh, dijo la mujer de cabello magenta sin convicción mientras se recuperaba rápidamente. Cierto, los tres se miraron fijamente durante un largo y tenso momento. Jadeantes, ceñudos, cubiertos de hojas y tierra, todos de pie junto a una cesta vacía que bien podría haberse estado burlando de ellos. Entonces, James suspiró y cayó dramáticamente de rodillas. Esto es todo, gimió el hombre de cabello cian. Su voz no era más que un lamento entre lágrimas. El fin de todo. Sin desayuno, sin victoria, sin esperanza. Meowth gimió y se desplomó a su lado. Hemos tocado fondo, eso es lo que hemos hecho, se quejó lastimosamente el Pokémon gato araña. Jessie se masajeó las sienes. No puedo creer que la repostería nos esté hundiendo, murmuró. Ella y sus compañeros estaban batiendo récords de patetismo sin precedentes. De repente, James se animó un poco. Al menos esta vez no fueron unos tontos. Intentó encontrarle el lado positivo a la situación. Jessie le lanzó una mirada mortal. No tientes al destino, le advirtió. Después de todo, el día aún era joven. Una suave brisa mecía las hojas. A lo lejos, una ave langosta piaba con fuerza. La paz del bosque parecía casi burlarse de su melodrama. Al cabo de un momento, Meowth se levantó, sacudiéndose la suciedad del pelaje. Bueno, dijo con voz cansada pero determinada, solo queda una cosa por hacer. Jessie levantó una ceja. ¿Y qué es eso? Exigió saber la mujer de cabello magenta, ya preparándose mentalmente para cualquier sugerencia tonta que estuviera a punto de salir de la boca del Pokémon gato arañazo. Meowth señaló hacia los árboles. Encuentren al ladrón. Exclamó, moviendo su cola de un lado a otro con una renovada sensación de absoluta determinación. James jadeó y sus ojos brillaron. Una búsqueda de justicia. Exclamó dramáticamente el criminal de cabello cian, también revitalizado por la idea de buscar venganza. Una noble búsqueda. Una oportunidad de venganza. Jessie se cruzó de brazos. O una excusa para no admitir que simplemente somos incompetentes, se burló amargamente. Tomate, tomate, James se encogió de hombros alegremente. Buscar al ladrón era mejor que quedarse sentado quejándose de su situación. Las garras de Meowth parecían brillar con resolución. Así es. Quien haya robado nuestras donas pagará, prometió ferozmente el Pokémon gato rasguñador. Nadie, y quiero decir nadie, se mete con el almuerzo del equipo Rocket. Meowth.
Jessie sonrió y su irritación anterior se desvaneció ante la familiar emoción de la travesura. Ese es el espíritu, dijo la mujer de cabello magenta mientras lentamente se sumaba a la idea también. Su compañero le sonrió radiante. Se hará justicia, declaró James con orgullo, ganándose la misma mirada de desaprobación de sus compañeros. Mientras el trío discutía para elaborar otro plan a medias, el bosque permaneció en silencio, observándolos, guardando el secreto que aún no conocían. En las sombras, justo más allá del claro, dos ojos agudos parpadearon, sin ser vistos. El pequeño Meowth salvaje se agachó, agarrando contra su pecho la bolsa de donas robada y con el corazón latiendo con fuerza. No entendía todo lo que los humanos habían dicho, pero reconocía una cosa claramente, su nombre. El pequeño y desaliñado Pokémon de tipo normal se acercó un paso vacilante, preparándose mentalmente para la terrible atrocidad que estaba a punto de cometer. Temblaba de nervios, pero el pequeño estaba decidido a seguir su curso de acción, todo para poder finalmente liberarse de la esclavitud que Persian le había impuesto. Detrás de él, la voz furiosa de Jessie resonó una vez más. Quien haya robado mis sprinkles lo va a pagar. El bosque resonó con los gritos, el sonido inconfundible del equipo Rocket siendo, como siempre, completamente ellos mismos, completamente despistados y un paso por detrás de todos los demás. Eso era precisamente con lo que el pequeño y salvaje Meowth contaba en ese momento. James abrió la boca casualmente, sin duda listo con una sugerencia sobre cuál debería ser la primera fase de su plan para rastrear al misterioso ladrón de donas, pero desafortunadamente para el hombre de cabello cian, nunca tuvo la oportunidad de verbalizar sus pensamientos. Porque justo en ese momento, el aire cambió, un zumbido sordo recorrió el claro como un escalofrío. Todos los Pokémon de tipo bicho de la zona dejaron de piar. Incluso las nubes parecieron detenerse en su avance por el cielo para observar lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces, ¡boom! 3 orbes cegadores de energía blanca brillante gritaron desde la maleza con la rapidez de un rayo. Atravesaron el aire, silbando junto al globo y estrellándose contra el suelo alrededor del equipo Rocket. Fue una carnicería instantánea. ¡Boom! Crujido. Destello. El impacto de los 3 orbes de energía brillantes arrojó inmediatamente una nube de polvo y hojas que se dispersaron en todas direcciones. El suelo del bosque pareció temblar bajo la fuerza. Un par de Pokémon de tipo volador, asustados, despegaron por los aires presas del pánico. El mundo se volvió blanco. El equipo Rocket gritó. ¿Qué demonios fue eso? El trueno de Pikachu, exclamó James horrorizado, agitando los brazos mientras intentaba recuperar el equilibrio. Jessie se protegió los ojos del deslumbrante ataque. Nos están atacando, jadeó la mujer de cabello magenta, con un tono cargado de confusión y un dejo de ira. ¿Pero por qué? Meowth gimió de terror. No pedí ningún combo celestial, chilló el Pokémon gato araña, enroscando su cola a su alrededor en señal de defensa. El bosque resplandecía con una luz cegadora, las sombras huían en todas direcciones. De repente, silencio. Un silencio pesado y equivocado. El humo se elevaba perezosamente desde 3 cráteres ennegrecidos. El aire estaba cargado de ozono. El globo se balanceaba suavemente sobre sus cuerdas de amarre. El único sonido en el mundo era el leve crujido de la tela. El rostro de Jessie se contrajo de furia al instante, ahora que el asalto inicial parecía haber terminado. Tenía la mejilla manchada de tierra, y su cabello magenta estaba rodeado por una aureola de estática. No iba a tolerarlo. Nadie ataca al equipo Rocket sin sufrir las consecuencias, espetó, agarrando y sosteniendo enojada una Pokébola. Desde su lugar a su lado, James reflejó la acción. Es hora de contraatacar. Sonrió ferozmente el hombre de cabello cian, siempre listo para la pelea. Con extra estilo. Jessie adoptó su pose característica, con sus ojos oscuros encendidos. Vamos, Ekans, gritó la mujer de cabello magenta mientras lanzaba su Pokébola en la dirección de donde parecían provenir los orbes de energía. Átalos con envoltura. James repitió sus palabras, lanzando su propia Pokébola hacia el cielo. Coffin, gritó el criminal de cabello cian, listo para cubrir a su compañero en caso de más ataques furtivos. Respalda a Ekans con tu ataque de lodo. 2 destellos de luz roja estallaron con un sonido familiar, llenando el claro con un movimiento repentino. El dúo de Pokémon de tipo veneno se materializó en el claro del bosque a una velocidad casi récord. Ekans se enroscó hacia adelante, con sus escamas brillando tenuemente incluso bajo la tenue luz del bosque, y su lengua se movía en el aire humeante.
Koffing se balanceaba tras él, mientras emanaba vapores tóxicos con nerviosismo por sus poros. Ekans. Koffing. Los dos Pokémon cargaron hacia adelante, listos para descuartizar al último enemigo de sus amos. Desafortunadamente, antes de que pudieran siquiera llegar a la mitad del claro del bosque en el que se encontraban, otro intenso destello de luz surgió de los arbustos, aún más rápido esta vez. Orbes blancos volvieron a gritar, surcando el aire como el fuego de un cometa dieron en el clavo. ¡Kaboom! Golpe. La fuerza del impacto lanzó una nube secundaria de tierra al aire. Jessie levantó un brazo para protegerse la cara mientras una ráfaga de viento pasaba rugiendo. Cuando el humo se disipó, se quedó boquiabierta con horror absoluto. La visión que tenían ante ellos era absolutamente espantosa. Ekans, su pobre Ekans, estaba hecho un nudo. El largo cuerpo violeta de la serpentina criatura se enredaba en una forma imposible. El desafortunadamente Pokémon de tipo veneno se agitaba indefenso en una agonía confusa. Ekans. La mujer de cabello magenta se llevó la mano a la boca mientras jadeaba, pareces un pretzel. Ekans. Se lamentó Ekans. A su lado, James miraba boquiabierto a Koffing. La criatura con forma de globo yacía en el suelo, débilmente, completamente desinflada, exhalando finas bocanadas de humo como un cojín de pedos que hubiera visto días mejores. Koffing. Exclamó James, con un tono y una expresión de total escándalo. Pareces, reventado. Koffing gimió débilmente. El Pokémon gato rasguñador miró a sus compañeros. Bueno, eso fue patético, comentó Meowth secamente, aunque no pudo evitar hacer una mueca de dolor con una pequeña pizca de simpatía mientras miraba a su compañero Pokémon del equipo Rocket. Antes de que nadie pudiera recuperarse, otro conjunto de orbes brillantes surgió de la maleza. Más rápido. Más fuerte. Una tormenta de energía blanca llenó el claro. ¡Boom! Los orbes se estrellaron contra Ekans y Koffing de nuevo, esta vez enviando a ambos Pokémon a volar hacia atrás, sus gritos interrumpidos al chocar contra sus entrenadores. Jessie y James apenas tuvieron tiempo de gritar antes de ser aplastados. ¡Uaaah! Gritaron los dos humanos al unísono. El mundo se convirtió en una confusión de extremidades, humo y caos, y luego un último orbe emergió del mismo lugar entre la maleza. Más grande. Más brillante. Más letal. Pulsó con un zumbido agudo, una nota que parecía estar dentro de sus cráneos, y luego explotó con una luz tan feroz que se tragó todo el claro. ¡Boom! El impacto fue cataclísmico. Jessie, James, Ekans y Koffing fueron lanzados hacia el cielo, girando sin poder hacer nada, sus gritos se desvanecieron en la distancia mientras sus cuerpos se convertían en puntos brillantes contra el azul. «Despegamos otra vez», gritó la voz de Jessie desde lo alto del cielo. Oye. No es justo. Resonó la voz de James, que era poco más que un gemido petulante. ¿Por qué Meowth no despega también? Era la verdad. Ya fuera por un golpe de suerte o por un plan meticuloso, el Pokémon gato rasguño, prácticamente la mascota del nefasto equipo Rocket, se había salvado de la explosión que arrasó con los demás. El Pokémon de tipo normal seguía en el suelo, mirando hacia arriba mientras sus amigos se convertían en una mancha en el horizonte. Un tenue destello en el cielo marcó su salida. Por desgracia, Meowth no tendría mucho tiempo para pensar en el destino de sus amigos. A su alrededor, el claro del bosque ardía débilmente, con hojas carbonizadas cayendo como nieve negra. El humo se arremolinaba perezosamente alrededor de la base de la cesta del globo. Solo entre los escombros, el Pokémon gato araña se puso de pie. Meowth parpadeó una vez. Luego dos veces. Tenía el pelaje erizado y sus bigotes se movían sin control. El claro parecía una zona de guerra. Su globo se había rayado, el suelo se había agrietado, el aire aún estaba impregnado del acre olor a ozono y cuerda quemada. El Pokémon gato arañazo se sacudió el polvo, haciendo una mueca de dolor al toser una pequeña nube de polvo. Se rió Meowth para sí mismo con nerviosismo, supongo que el viejo Meowth tuvo suerte esta vez, un latido. Entonces, movimiento, el sonido fue suave al principio, apenas perceptible por encima del leve crujido de la cesta del globo al crujir. Pero las orejas de Meowth se movieron hacia él inmediatamente, su cola inflándose como un cepillo para botellas. ¡Oh, no!, gimió el Pokémon gato rasguño, inflando la cola al darse cuenta de que el agresor seguía muy presente. ¡Oh, no, 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 no! Su mirada penetrante se dirigió a la línea de árboles, donde, bajo el follaje en sombras, tenues luces blancas comenzaron a brillar de nuevo. Y esta vez no solo una. Docenas.
flotando lentamente hacia él, rodeándolo en un círculo suelto y cambiante. Cada orbe brillaba con un pulso extraño y de otro mundo, como fuegos fatuos nacidos de la furia misma. Meowth se tambaleó hacia atrás un paso, flexionando sus garras inútilmente. No me apunté para este acto en solitario. Gimió el Pokémon Gato Arañazo petrificado, con el pánico sobrepasando todo lo demás. Que alguien llame al sindicato del equipo Rocket. Las luces se acercaron. Entonces, de repente, brillaron. ¡Boom! La explosión no arrojó a Meowth esta vez. En cambio, se lo tragó entero. La luz cayó en cascada en una ola que volvió blanco el mundo entero. Meowth gritó, protegiéndose la cara, sintiendo el calor y la energía crepitar a su alrededor. Se preparó para el dolor, para un despegue propio. Pero, no llegó ninguno, solo humo denso y ondulante, asfixiante y blanco. Abrió un ojo, luego el otro. Aún en una pieza, tembló el Pokémon de tipo normal, creo. Meowth. Meowth entrecerró los ojos a través de la neblina, tosiendo. Su voz resonó débilmente en el silencio sordo que siguió. Entonces, un ruido. Algo rápido. Agudo. Un crujido a su derecha. ¿Quién es? Gritó Meowth, girando tan rápido que fue un milagro que no se rompiera nada. Sal ahora o Meowth va a... No llegó a terminar. De repente, sin previo aviso ni preámbulo, una pequeña, veloz y peluda mancha salió disparada de la neblina como un misil, impactando directamente en el pecho de Meowth. Este aulló de sorpresa y cayó de espaldas al suelo. Sus garras volaron instintivamente, cortando el aire, pero su agresor ya estaba encima de él. Oye. Espacio personal. Gritó Meowth, forcejeando sin remedio. Me acaban de desenredar el pelo. Sus protestas no le sirvieron de mucho. La figura lo presionó, clavándole las garras en los hombros, fuertes y frenéticas. El humo se movió lo justo para que Meowth vislumbrara dos ojos blancos y brillantes que lo observaban, llenos de un hambre salvaje y algo más oscuro. Desesperación. Entonces llegó el sonido. Un zumbido agudo y eléctrico. Agudo. Constante. Doloroso. El resplandor no provenía del atacante. Venía de Meowth. Su encanto. El óvalo dorado en su frente comenzó a latir, suavemente al principio, luego violentamente, con una energía blanca cegadora surgiendo a través de él como un latido enloquecido. Gritó Meowth, con una agonía que jamás había experimentado. ¿Qué me estás haciendo en la cara? Esa es una zona especial. La energía aumentó hasta tal punto que sintió como si su cráneo fuera a partirse en pedazos. Meowth seguía gritando mientras se retorcía salvajemente, pateando sin control, pero el desconocido lo sujetó con fuerza sorprendente. El preciado amuleto dorado del Pokémon Gato Arañazo ardía aún más, al rojo vivo, y el dolor lo atravesó como un rayo. ¡Ah! ¡Bájate! Suplicó el Pokémon Gato rasguño, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Bájate de mí! ¡Bájate! Meowth. El bosque estalló en blanco. La luz lo consumió todo para el pobre Meowth. Los árboles, el cielo, el humo, incluso el sonido mismo, hasta que todo lo que quedó fue el grito, resonando en el vacío cegador. Entonces, silencio. Mientras tanto, en otra parte del bosque que rodeaba Cream Town, el silencio era del tipo que respiraba suavemente. Los rayos de sol se filtraban a través del dosel en lanzas doradas, y el olor a pino y tierra húmeda impregnaba el aire fresco de la tarde. Las hojas susurraban en lo alto, perturbadas por el ocasional aleteo de algún pirigey que pasaba. La apacible quietud debería haber sido reconfortante. Esa especie de calma que llega después del almuerzo, cuando el mundo se calma lo suficiente como para echar una siesta o soñar. Pero no para Nolan y sus amigos. Ash caminaba con dificultad al frente del pequeño grupo, con las manos entrelazadas tras la cabeza, frunciendo el ceño mientras Pikachu caminaba a su lado, con las mejillas crispadas por leves destellos de irritación. Misty estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Brock jugueteaba con la correa de su mochila, ahora visiblemente más ligera que hacía 30 minutos. Y Nolan, con su cabello rubio reflejando la luz como oro hilado, caminaba unos pasos detrás de los demás, rascando distraídamente a Meadow detrás de la oreja con una mano mientras la llevaba. El leve arrullo de Meadow debería haberlo tranquilizado. Pero ni siquiera Nolan, tranquilo y pensativo como siempre, pudo evitar la molestia que zumbaba en el grupo como un beedrill invisible. Todos seguían pensando que alguien, o más bien algo, les había robado la mitad de su almuerzo, a pesar de sus mejores esfuerzos por dejarlo ir. Bueno, repasemos esto de nuevo, dijo Misty, con su voz cortando el crujido de los árboles.
Oímos un ruido entre los arbustos, nos giramos todos durante 5 segundos, y entonces, ¡puf! La mitad de los sándwiches y la fruta desaparecieron. Ash frunció el ceño. Ni siquiera fueron 5 segundos. Fueron más bien, 2. El chico de cabello negro se rascó la nuca con irritación. Tal vez Misty le dirigió una mirada que podría haber cuajado la leche por la que Creamtown era tan famoso. Oh, bueno, eso lo hace mucho mejor, replicó sarcásticamente la chica de cabello naranja. La tensión de tener los estómagos medio llenos estaba claramente afectando la actitud habitualmente positiva del grupo en esos momentos. Pikachu rió disimuladamente ante el descaro, ganándose una mirada burlona de su entrenador. Meadow finalmente saltó de los brazos del niño para trotar junto a Nolan, con los ojos del pequeño Bulbasaur llenos de curiosidad y brillo. Le hizo una pregunta a su entrenador. ¿Saur? ¿Bulbasaur? Nolan suspiró, pasándose los dedos por el pelo. No creo que fuera cualquier Pokémon salvaje. Creo que este es mucho más escurridizo que la mayoría de los que hemos visto antes, dijo el chico de cabello dorado pensativo. Su voz era tranquila, mesurada, la voz de alguien a quien le gustaba resolver acertijos. Esas huellas, Brock asintió y se pasó la mochila, ahora más liviana, al otro hombro. Esas fueron buenas observaciones. Pero sea cual sea el Pokémon, claramente es un buen carroñero. La expresión del aspirante a criador de Pokémon se suavizó un poco, aunque había un rastro de irritación debajo. Aún así, robar comida a los viajeros no es precisamente un comportamiento educado. Sin embargo, Nolan estaba obsesionado con una de las palabras que Brock acababa de utilizar. Carroñero, repitió en voz baja el chico de cabello dorado. Ash se cruzó de brazos, mirando fijamente la arboleda. Era evidente que estaba más concentrado en su propia hambre que en el misterio que se les había presentado a su pequeño cuarteto viajero y a sus amigos Pokémon. Sí, bueno, si lo alcanzo le daré una buena lección. Espetó el chico de cabello azabache con tono molesto. Misty puso los ojos en blanco. Ah, claro, porque gritarle a un Pokémon hambriento siempre ayuda, dijo la especialista en Pokémon de tipo agua poniendo los ojos en blanco. Estaba hecha una furia con el sarcasmo esa tarde. Oye. Es el principio del asunto. Replicó Ash. Sus discusiones resonaban entre los árboles, un ritmo familiar de frustración y cariño que los había acompañado durante docenas de días en la carretera e innumerables líos. Normalmente, Nolan se habría reído. El sonido de Ash y Misty jugando con sus palabras era prácticamente la banda sonora de un viaje. Pero hoy, había una extraña corriente subyacente en el aire del bosque. Una tensión que le erizaba los pelos de los brazos. Las orejas de Meadow se movieron. Bulba, murmuró en voz baja, mirando a su alrededor. La cola de Pikachu se movió. Sus mejillas rojas brillaron levemente. Algo les había llamado la atención. Nolan disminuyó la velocidad y miró a su alrededor. ¿Qué pasa, niña? Le preguntó el chico de cabello dorado a su amada compañera Pokémon, con tono y expresión preocupados. Antes de que Meadow pudiera responder, el aire se partió con un sonido tan agudo, tan repentino, que todos se quedaron congelados donde estaban. Un grito. No era un grito cualquiera, no el que se oía de un Pokémon asustado o incluso de un humano en apuros. Era un grito crudo, arrancado de la garganta, lleno de agonía y pánico. Resonó entre los árboles como una fuerza física, dispersando a los Pidgey de sus nidos y enviando una bandada de Spearows en espiral por los aires. ¡Ah! Parecía no terminar nunca. Un sonido de tal sufrimiento que los dejó a todos clavados al suelo durante varios segundos de asombro. Entonces, silencio, incluso el viento contuvo la respiración. Ash fue el primero en moverse. Eso vino del lado oeste del bosque. Gritó el chico de cabello negro, mientras ya comenzaba a correr. Misty dudó. Ash, espera. Exclamó la chica de cabello naranja, la discusión juguetona ahora reemplazada por una preocupación genuina por su amiga al precipitarse hacia el peligro de esta manera. No sabemos qué. Pero Nolan ya estaba corriendo también, con Meadow pisándole los talones y las enredaderas moviéndose a su alrededor mientras saltaban sobre las ramas caídas. Pikachu se lanzó delante de todos ellos, ágil y alerta. Brock y Misty intercambiaron una mirada, una mezcla de preocupación y resignación, antes de seguirlos corriendo. El grupo se abrió paso entre la maleza, con el eco de aquel grito espantoso aún resonando en sus oídos. Las ramas les golpeaban los brazos y las piernas. Las hojas secas crujían bajo sus pies. El bosque era más denso allí, más antiguo, el tipo de lugar donde la luz del sol apenas llegaba al suelo. Entonces, de repente, los árboles se aclararon y aparecieron en un claro.
Todos se quedaron paralizados. Lo primero que vieron fue humo. Delgadas volutas se elevaban desde varias zonas ennegrecidas del suelo. El aire olía ligeramente a quemado, y el suelo estaba lleno de pequeños cráteres, rodeados por un desordenado montón de cenizas y hojas quemadas. Era evidente que allí había ocurrido algo devastador. Pero lo que inmediatamente llamó la atención de los 4 jóvenes entrenadores Pokémon fue el hecho de que sobre la escena se alzaba un objeto muy familiar. Un enorme y destartalado globo aerostático, con la forma inconfundible de la cara de un Meowth. Ash gimió audiblemente. Oh, no, ellos otra vez. Se quejó el chico de cabello negro, ya preparándose mentalmente para cualquier tontería que estuviera a punto de suceder. Equipo Rocket. Siseó Misty, con la voz cargada de desprecio. La expresión de Brock se oscureció mientras examinaba el claro. Mantengan la guardia alta, advirtió el aspirante a criador de Pokémon a sus amigos, mientras una mano subconscientemente se posaba sobre la superficie de una de sus Pokébolas. Si su globo está aquí, Jessie y James no pueden estar lejos. Pero no fueron Jessie ni James quienes llamaron la atención de Nolan. Era Meowth. El Pokémon gato rasguño estaba sentado cerca de la base del globo, con su pequeño cuerpo temblando. Tenía las patas apretadas contra la cara, clavándose las garras en el pelaje. Su cola yacía flácida en la tierra. Incluso desde la distancia, se oían los débiles y entrecortados sonidos que emanaban de él. Sollozos suaves y ahogados. El sonido que hacían hizo que el estómago de Nolan se revolviera. Ash frunció el ceño y apretó los puños. ¿Qué hace aquí?, preguntó retóricamente el chico de cabello azabache, sin esperar realmente una respuesta mientras sus ojos rojizos escudriñaban rápidamente el resto del claro del bosque en el que se encontraban. ¿Dónde están Jessie y James? Las mejillas de Pikachu comenzaron a brillar, y el Pokémon amarillo se erizó instintivamente. Meadow se colocó frente a Nolan, con las enredaderas flexionándose, lista para atacar, y sus ojos rubí entrecerrándose. Misty cruzó